Vamos con el último vídeo de la barra de herramientas auxiliares. En este último vídeo del bloque vamos a ver cómo trabajar con la herramienta Texto 3D, que es muy sencillita, y también con la herramienta Ejes de referencia, que tiene pocas aplicaciones realmente, pero vale la pena comentarla aunque sea brevemente. La herramienta Texto 3D la tenemos en esta posición, justo debajo de la herramienta Texto. Es muy simple de utilizar. Vamos a seleccionar la herramienta haciendo clic en el botón correspondiente de la barra conjunto grande de herramientas, Texto 3D. Nos aparece una ventana de diálogo donde nos invita a que escribamos el texto que deseamos que aparezca. Por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa. A continuación tenemos que fijarnos en los parámetros, nos permite elegir el tipo de fuente. En estos dos cuadros de selección nos permite seleccionar si el texto va a estar centrado, alineado a la izquierda o alineado a la derecha. Vamos a elegir centrado. Nos permite seleccionar si va a ser un texto relleno, es decir, si las letras van a tener también, aparte de un perímetro, van a tener una superficie interior rellena. Podemos activar o desactivar. Volvemos a activar, es más interesante. En este pequeño cuadro podemos seleccionar el tamaño. Vamos a seleccionar un tamaño grande debido a que estamos trabajando con dimensiones grandes. Por ejemplo, vamos a introducir 10.000. 10.000, una menos. Y nos quedaría el check de extrusión. Nos permite a priori decirle cuánta altura deseamos que tenga el texto 3D, aunque posteriormente también se puede modificar de una forma sencilla. Seleccionamos y le vamos a dar, por ejemplo, 5.000. Le damos al botón de colocar y vemos ya que ahora con el cursor llevamos cogido el texto que vamos a introducir. Aquí lo tenemos y, como podemos ver, lo podemos colocar en cualquier sitio con la característica de que si nos acercamos a un plano vertical en este caso, el texto se adapta a él. En este caso lo mismo. Pasaría lo mismo con los planos inclinados. De momento vamos a dejarlo simplemente en el plano horizontal para poder hacer un ejemplo con él. Lo dejamos aquí. Bien, una vez colocado, vamos a ver qué cosas podemos modificarle. Vamos a trabajar en él para que no nos moleste el resto. Bien, como podemos ver, si lo seleccionamos, se trata de un grupo de objetos, se comporta como un grupo. Entonces podríamos realizarle operaciones sencillas, como por ejemplo podríamos moverlo con la herramienta mover, simplemente cogiéndolo de un punto y llevándolo a otro. Tal y como vimos para los objetos sencillos, podríamos hacer copias dándole una vez a la tecla control, por ejemplo una copia. Podríamos también, utilizando la herramienta rotar, seleccionar un punto, una dirección inicial y rotarlo en cualquiera de los tres planos posibles. Podríamos aplicarle escalas con la herramienta escala, de manera que en este caso, si hacemos una escala de eje azul, simplemente de eje azul, podríamos de una forma muy sencilla aumentar la extrusión tanto en un sentido como en otro. De manera que inicialmente habíamos puesto una extrusión de 5.000 unidades, pero posteriormente podemos modificarla. También podríamos ampliar la escala, una escala uniforme, simplemente estirando o acercando el punto que hemos cogido hacia el punto de referencia, de manera que conseguimos una escala de reducción o una escala de ampliación. Y también podríamos realizar ediciones interiores. Es decir, supongamos, por ejemplo, una cosa muy habitual es que queremos que las tres palabras que forman el cartel, el texto 3D, tengan colores diferentes. Nosotros podríamos seleccionar, aplicar la herramienta paleta de colores. Todavía no la hemos visto, pero es muy intuitiva, con lo cual podemos darle, seleccionar, por ejemplo, el rosa, y al aplicar vemos que todo el texto, todas las letras en 3D se pasan al mismo color. Esto no es lo que queremos, vamos a deshacer. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una edición in situ. Para ello vamos a hacer doble clic, no un clic, sino dos clics. Dos clics ahora, de manera que nos hemos metido dentro del grupo y ahora podríamos realizar operaciones individuales, como por ejemplo podríamos
seleccionar una de las letras y podríamos moverla de una manera que estuviese fuera de la línea que estaba inicialmente, algo tan sencillo como eso. Podríamos cambiar el tamaño independientemente a esa letra y lo que estábamos pretendiendo era aplicar el color. Podríamos, por ejemplo, darle a ese color y después buscar otros colores para... Tendríamos que ir letra a letra. ¿De acuerdo? Esto sería como realizar una edición in situ. Bien, este concepto de edición in situ posteriormente lo ampliaremos en el siguiente vídeo, en el vídeo dedicado a los grupos, a los agrupamientos. Bien, con esto queda visto cómo crear el texto 3D, que es muy sencillo, y cómo realizar operaciones sencillas con texto 3D. Operaciones como moverlo, cómo hacer copias, cómo rotarlo, cómo darle volumen utilizando el escalado según una única dirección y también cómo hacer escalados uniformes. Para realizar operaciones interiores dentro de las letras o de las palabras que forman parte del texto 3D, tendremos que realizar una edición in situ, es decir, hacer un doble clic de manera que podemos ya trabajar con cada una de las letras con volumen como si fueran individuales. Bien, de esta manera terminamos la primera parte del vídeo que era dedicada a la herramienta texto 3D. Vamos a ver la segunda parte del vídeo, eliminamos el texto 3D, vamos a ponernos en la vista inicial y vamos a ver algo muy sencillo como es utilizar la herramienta ejes de referencia. Vamos a activarla y lo primero que nos pregunta el programa es situar el nuevo origen. Actualmente el origen de coordenadas está aquí, pero con esta herramienta podemos cambiar el origen de coordenadas. Vamos a colocarlo concretamente en este punto. La siguiente cuestión que nos hace el programa es seleccionar un punto para el eje rojo. Vamos a seleccionar la misma dirección del eje rojo, pero en esta posición, por ejemplo, que el eje rojo coincida con esta arista del plano inclinado. Ahora nos pregunta seleccionar un siguiente punto para el eje verde y en este caso vamos a introducir la modificación de que el eje verde ya no va a llevar la dirección esta que tiene al principio, sino que vaya a llevar la otra dirección del plano inclinado. Al hacerlo hemos definido los dos ejes rojo y verde y de forma automática el eje azul, el eje en teoría entre comillas vertical, se coloca perpendicular al plano verde-rojo. Podemos ver lo que ha sucedido en el momento en el que nos ponemos en la vista adecuada. La barra vistas sigue conservando las direcciones, los puntos de vista de las direcciones del sistema de referencia inicial. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inclinación que tiene ahora el eje azul respecto al que tenía inicialmente, que era vertical, es decir, la dirección vertical que coincide con la pantalla. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a ver un par de posibles aplicaciones de este cambio de ejes de referencia. Si esto lo hacemos para algo, automáticamente podemos ver que este cambio de ejes nos va a permitir de forma sencilla realizar construcciones rectas que sean, digamos, perpendiculares a un plano que inicialmente no era un plano de referencia. Es decir, el plano inclinado inicialmente no era un plano de referencia, no tenía nada que ver con el plano verde-rojo, pero ahora sí, ahora precisamente el plano inclinado coincide con el plano rojo-verde. De manera que cuando hacemos una línea azul, justamente esa línea azul es una línea que es perpendicular al plano de referencia. Podríamos ahora completar, por ejemplo, y hacer cualquier línea roja forzando la dirección hasta este punto y podríamos cerrar, por ejemplo, este plano. Hemos hecho algo muy sencillo como construir una construcción con líneas perpendiculares a una superficie inclinada sin necesidad de tener que hacer rectas perpendiculares o paralelas, que hubiese sido la otra posibilidad. Bien, la otra posible aplicación, una vez que hemos hecho el cambio de ejes de referencia, sería realizar escalados de forma precisa de objetos que no fuesen paralelos al eje de referencia inicial. Es decir, este plano inclinado inicialmente no era paralelo a los ejes de referencia
iniciales, ahora sí que lo es, con lo cual podríamos realizar un escalado del mismo. Por ejemplo, le podríamos dar un poco de volumen. Ahora es un objeto ya con volumen y podríamos seleccionar ahora y le podríamos, aplicando la herramienta escala, vemos que el sistema de cubos de referencia, los cubos de control, están, digamos, formando un paralelepípedo que justamente es un paralelepípedo con las direcciones de los nuevos ejes de referencia. De esta manera, si por ejemplo pulsamos la tecla control y la mantenemos pulsada, vemos cómo aparece el cubo de control central y podríamos estirar de uno de los cubos de esquina de manera que estamos realizando un escalado preciso, por ejemplo una escala 1,50 de un objeto que no estaba paralelo a los ejes de referencia. Bien, de esta manera, con este par de aplicaciones, terminamos este vídeo con el que finalizamos el bloque de las herramientas auxiliares.